Buenas tardes, queridos colegas, queridos padres de familia, queridos estudiantes. Nuevamente estamos aquí en este canal aprendiendo con Andrés sobre el currículo nacional. Nos habíamos quedado en las competencias y estábamos hablando de que el área de comunicación tiene 3 competencias. La competencia de oralidad, la competencia, o sea, se comunica oralmente en su lengua materna. La segunda competencia es lee diversos tipos de textos, y la tercera es escribe diversos tipos de textos. De modo que estábamos hablando de que tanto los docentes como los padres de familia y los estudiantes, asimismo todos los agentes educativos que forman parte de una comunidad educativa, tienen que conocer esta terminología, estos conceptos básicos, para poder apoyarnos y llegar a desarrollar a lo largo de la educación básica regular las competencias que establece el currículo nacional, en este caso en el área de comunicación. El día de hoy vamos a hablar sobre específicamente de la competencia de se comunica oralmente en su lengua materna. ¿Cómo podemos planificar los docentes actividades que permitan desarrollar esta competencia? Primero tenemos que tener en cuenta que la competencia es producto del desarrollo de diferentes capacidades. Un conjunto de capacidades van a hacer que desarrollemos la competencia de la oralidad. La oralidad se está referida con lo que es la expresión oral, es decir, saber hablar y saber escuchar. 2 palabras o 2 conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta ustedes, padre de familia, queridos estudiantes y colegas. Saber hablar y saber escuchar. También ahí podemos plantear un tercer concepto, saber oír, porque es diferente cuando uno escucha, cuando uno oye o cuando uno habla. De modo, ¿qué actividades yo puedo planificar para poder desarrollar esta competencia de la oralidad? En este caso, en saber hablar. ¿Cómo los padres de la familia nos pueden ayudar? ¿No? ¿Cómo los estudiantes tienen que prepararse para poder mejorar su expresión oral? ¿Qué actividades yo como docente debo planificar en una sesión de aprendizaje que permitan apuntar a desarrollar la competencia de expresión oral, para que el niño cada vez mejore su expresión oral? Es decir, hable mejor, que escuche mejor, porque es diferente. Una cosa es hablar, pero sin saber que alguien le esté escuchando. Cuando uno se comunica, tiene que saberse comunicarse, porque esto implica de que la persona que está interactuando con la persona que está hablando tiene que saberle escuchar, ¿no? Ahora también tenemos que tener en cuenta en este conjunto de capacidades que nosotros tenemos que ir desarrollando en la expresión oral, 3 conceptos básicos. El concepto del uso del lenguaje verbal, que viene a ser, que está relacionada con los aspectos de saber escuchar y saber hablar. Pero también tenemos que tener en cuenta el uso del lenguaje no verbal y el uso del lenguaje paraverbal. Estos 3 conceptos, si logramos entender, ustedes, padres de familia, estudiantes y docentes, nos vamos a apoyar mutuamente para que vayamos desarrollando la competencia de expresión oral o la oralidad. Entonces, yo como docente planifico una serie de actividades que permitan desarrollar la expresión oral, pero teniendo en cuenta el uso del lenguaje verbal, es decir, hablar y escuchar.
pero también tengo que planificar en mis sesiones de aprendizaje actividades que apunten a desarrollar actividades donde se desarrollen o donde se haga uso, donde los estudiantes demuestren a ver o aplicar un lenguaje no verbal. Y cuando estoy hablando de un lenguaje no verbal, me estoy refiriendo a movimientos, gestos, miradas, desplazamientos. ¿En qué actividades podría yo ir desarrollando esas capacidades? Movimientos, por ejemplo, una actividad que yo puedo planificar en una sesión de aprendizaje que permita desarrollar eso. Tendría que ser, por ejemplo, un teatro, un discurso, un diálogo, un trabalenguas, una canción. Es decir, los estudiantes tienen que cantar, tendrán que preparar un discurso, tendrán que hacer un diálogo. Ese tipo de actividades apunta a desarrollar la competencia de se comunica oralmente en su lengua materna. ¿Qué otras actividades yo tengo que planificar para poder ir desarrollando esta competencia? Por ejemplo, cuando yo utilizo un lenguaje paraverbal, tendría que tener en cuenta cuando yo preparo, por ejemplo, una obra teatral, timbre, ritmo, movimientos. Es muy diferente que yo diga, por ejemplo, te quiero mucho, pero cuando yo utilizo uso de un lenguaje paraverbal, te quiero mucho, inclusive con movimientos corporales. Entonces, eso tiene que ir desarrollando el estudiante. Entonces, ¿cómo me podrían o cómo nos podrían ayudar los padres de familia en casa? Al estudiante hay que hacerlo cantar en la casa. Que el estudiante, que el hijo cante, que el hijo recite poesías, que el hijo haga un discurso el día del cumpleaños del papá, de la mamá, o el cumpleaños del hermano mayor, del hermano menor, o alguna actividad que tengamos en la familia, que participe y pueda que él hable, pero haciendo las recomendaciones que haga uso de estos tres tipos de lenguajes: el verbal, el no verbal y el paraverbal. Entonces, de esa manera, los padres de familia nos estarían apoyando para poder desarrollar esta competencia de expresión oral. ¿Cómo los docentes tenemos que ir preparando y mejorando actividades que apunten a desarrollar esa actividad, a desarrollar esa competencia de se comunica oralmente? Tiene que hacerlo participar, pero en estos momentos de clases remotas, ¿cómo un estudiante podría desarrollar esta competencia? Tendríamos que hacerlo cantar, que el alumno se grabe cantando, o que haga un guión teatral, como el otro día. Por ejemplo, tratamos sobre la contaminación del agua y tenían que hacer un guión. Y tenían que participar los padres de familia en la casa para que representado este guión sobre el agua, sobre la contaminación del agua. Algunos papás han colaborado con sus hijos, lo han hecho en su casa. Eso está muy bien, porque ahí apunta a desarrollar la capacidad la competencia de se comunica oralmente en su lengua materna. Si no lo hacemos participar teatralmente, si no lo hacemos participar, por ejemplo, en un discurso, en diálogos, entonces no podemos ir desarrollando esa competencia. Entonces, esas son actividades precisas y concretas que nos van a permitir desarrollar este tipo de competencia o en la competencia de expresión oral que se refiere al área de comunicación. Posteriormente vamos a ir hablando sobre la competencia lee diversos tipos de textos. Por ahora, eso es todo. Hasta la próxima oportunidad.